Por si acaso se acaba el mundo. Seguimos en La Rosca y a propósito de septiembre, el mes de la diversidad, vamos a conversar sobre género, diversidad y disidencias con Josefina González, primera mujer trans en graduarse de la Facultad de Información y Comunicación, con una amplia trayectoria como militante social y política y un fuerte compromiso con la visibilización y los derechos de las personas trans en Uruguay. Bienvenida, Josefina, a La Rosca, gracias por venir. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Muy gracias. Nos contabas que estás con muchísimas actividades este mes. Sí, estamos. Varias de nosotras, no solo yo, por suerte. Por suerte somos varias que estamos en varias actividades y es necesario porque hacernos la voz es muy necesario, mucho más en estos tiempos. Bueno, veníamos para enganchar la charla que veníamos hablando. Yo les decía que para mí tengo esta sospecha de que hay como una especie de retroceso en relación a, ya te digo, 4 años atrás, como quizás una sensación, pero me parece que lo he conversado con amigas y como que hay derechos que estaban ganados o peleas que se venían dando y ahora como que bueno, hay un lavado o algo así. Sí, hay un sketch muy lindo de Gasalla que yo miro siempre, que lo hace con otra actriz que le dice, ¿qué pasó? Bueno, gobiernos pasaron, dice Gasalla, pasó un gobierno de coalición de derecha y bueno, sucedió lo que sucede que siempre pasa a la derecha, ¿no? Que hizo recortes por aquí, recortes por allá y atrasó algunas cuestiones y habilitó otras cuestiones, abrió la puerta nuevamente a las violencias. Y eso sucede y creo que también hay un resabio actual de eso que heredamos en ese periodo, ¿no? Tenemos el caso específico ahora de lo que sucedió en el Parlamento cuando Da Silva le dice a Viera puto de mierda, y eso sigue habilitando violencias porque en realidad son cuestiones que no entendemos pero que suceden y que suceden en lugares que no deberían de suceder. Entonces si sucede en el Parlamento, yo lo decía ayer en una charla esto, la diferencia está que en el Parlamento se dicen y se piden disculpas, cosa que no debería haber sido así, tendría que haber hecho la denuncia como corresponde Viera, porque para eso el movimiento social peleó durante muchos años para tener determinadas leyes y marcos jurídicos en este país para que no sucedan esas cosas. Bueno, en el Parlamento se dice, pero en el barrio te lo dicen y encima te pueden matar, te pueden dar una paliza. Ahí están las diferencias. Y eso es lo que se habilita cuando las personas no hacen uso de sus derechos, como que tanta gente luchó para eso, ¿no? Y bueno, ya capaz que enganchando un poco con esto que contás de lo de Viera y de Da Silva, justo hablando de Da Silva, también se dio esta polémica en relación a la presentación, el espectáculo drag de la presentación del Mes de la Diversidad, que también él como crítico de arte cuestionó un poco el espectáculo. Tiene que ver con todo esto que decís. ¿Qué lectura haces de todo eso? ¿Estás nervioso, Da Silva? ¿Qué te pasa con la diversidad? ¿Qué te pasa con las disidencias, Da Silva? Anda, trabajalo un poco en terapia, porque comenzó con Viera y siguió con el show drag. Sí, claro, viene de quién viene primero. ¿De dónde parte esto? Parte de una persona que está teniendo una fijación últimamente con estas cuestiones y que está poniendo como constancias, obstáculos y poniéndolos sobre la mesa. Bueno, está teniendo un problemita Da Silva con estos temas, no le apetece, no le gustan, lo sabemos. La diferencia es que él es un representante nacional y tiene poder. Entonces, que tenga cuidado, porque en realidad hay cosas que no está bueno decirlas públicamente, sobre todo cuando se tiene poder de definición sobre las cuestiones, ¿no? Y lo del show drag sí trajo como aparejado un montón de cuestiones, pero ya lo hemos dicho muchas veces que es arte disidente, y el arte disidente es verdad que la gente no lo entiende, la gente que está por fuera de nuestra comunidad no lo entiende y no sabe de dónde viene. Bueno, lo drag, yo lo explicaba la otra vez también en un programa de televisión, parte de la época de Shakespeare, ¿no? Cuando las mujeres no tenían derecho a ocupar los escenarios, entonces los varones se montaban como mujeres, se disfrazaban o montaban, y ahí surge el género, las cuestiones drag queen. Y obviamente que tienen una carga sexoafectiva fuerte, por supuesto, porque nosotras venimos de esas bases, de esas experiencias. Pero además también hay que entender que las sexualidades o la sexualidad es mucho más que las cuestiones que tienen que ver con lo afectivo o lo erótico afectivo. La sexualidad tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la corporalidad, tiene que ver con una expresión de identidad, tiene que ver con un montón de cuestiones que no necesariamente están vinculadas a lo sexualmente explícito. Y ahí creo que la gente se marea un poco porque no accede a esta información o no hurga o es muy lejana a estos temas
Y hoy creo que estamos en un momento muy particular también, donde hay una hazaña, una cuestión como una fijación social también con respecto a esto, ¿no? Y que viene heredado de las derechas latinoamericanas, que vienen instalando hace tiempo ya el discurso y la construcción de ese enemigo imaginario, que es todo lo subalterno, todo lo que está lejos mío. Y ese enemigo imaginario es una feminista, es la agenda de la supuesta ideología de género que se la inventaron ellos, es la agenda woke, es la agenda 2030, esas cosas tan de cuestiones persecutorias que han inventado y que la gente tristemente lo cree. Entonces por eso es tan necesaria la educación, para que la gente no crea en esas pelotudeces que dicen algunos pelotudos y que lo incorporan con una naturalidad sin googlear, sin investigar, sin leer un poquito de las cuestiones. Y sobre todo también creo que es preocupante que les duela más una feminista o una travesti trans que te roben en la cara, o que te recorten en la educación, o que se empobrezca la población, o que se maten niños y niñas en nuestro país, como está sucediendo. Eso es tristísimo. Es muy triste que se coloquen en ese nivel las cuestiones de que realmente nos interese más o repudiemos más a una travesti, a una feminista, a todo eso que entienden ellos como ideología que no, y no nos duela las violencias que atraviesan muchas personas en este país todos los días. Josefina, cuando vos decís que la gente no entiende el arte disidente, ¿por qué pensás que no lo entiende? En el sentido de que es porque justamente nunca le pasó, porque no hay un acercamiento a este tipo de arte. O sea, ¿qué falta para poder acercarse y verlo desde otro lugar más amigable también? Creo que es lejanía, y también está esta cuestión de los posicionamientos, ¿no?, políticos, y lo que se baja de arriba a abajo. Las voces estas que están instalando esta cuestión de que de lo mamarracho, de lo degenerado, de lo sexualmente explícito. O sea, son todas cuestiones inventadas que no hacen a la base, que tiene que ver con la cultura ballroom, ¿no? Lo drag queen también pertenece a una cultura que es la cultura ballroom. Yo la otra vez explicaba esto también, que nace a finales de los 60, allá por Estados Unidos, cuando se comienzan todas esas primeras movilizaciones por los derechos de la población travesti trans, porque las que comenzaron las movilizaciones en Estados Unidos fueron las travestis trans, con una agenda de trabajo para erradicar el hecho de que las familias echaran a la calle a las personas travestis trans o drag queens, que le llamaban en aquel momento, o personas queer. Entonces ellas instalan casas, se apropian de una casa, y lo que hacen es hacer todo un trabajo muy sistemático de recoger personas disidentes que han echado sus familias a la calle. Ahí se inician las casas, las houses que le llaman, y lo que hacían, además de darles techo y proporcionarle comida, todo a través de la prostitución, ¿no? Porque las que regenteaban esas casas eran trabajadoras sexuales y que habían estado viviendo en la calle además. Luego, a partir de esos rescates que se hacían de esas personas, lo que se instala es la juntada de esas casas. Se juntaban los fines de semana en el under a competir en danza. Hay una serie que se llama Pose, que Pose, está muy buena, sí, que es sobre ese. Es eso mismo, esa es eso, la cultura ballroom. Claro, es eso. Esa es la cultura ballroom y esa es la cultura drag queen. Y la gente tiene mucha lejanía con esa cultura, no la conoce. ¿Por qué? Porque claro, vivimos en un sistema que nos construye para lo tradicional, ¿no? Heteronormativo, Porque, ¿no? Exactamente, para lo tradicional, que es, bueno, las cuestiones de la heteronormatividad, de la heterosexualidad obligatoria. Porque en realidad, si en ese show hubiera habido una persona con una guitarra, sí, o un gaucho, no pasaba nada. No, fue lo que decía. O un gaucho con boleadoras, o una persona haciendo danza tradicional. Perdón, es que me lo imaginé. Recordábamos, Una marica con boleadoras y no pasaba nada. Bien. Pero claro. recordábamos el canto de hace Exacto. un par de años de La Cobra, que también que había sido que no pasó nada, que había Una muchacha que No, y además tenía grandes dotes. Claro, nadie dijo Pero además nada. lo hizo Nada. eso de Petru Valensky, Gasalla, Casero, toda la vida existió Sí. o el arte transformista, y no. Gasalla no- también. Por eso digo, Gasalla y no, no. no es criticado, me parece Y lo que hay que entender es que es parte de nuestra cultura, y Claro. es parte, y tiene un lenguaje, y tiene unas formas, y tiene como un contenido que si las personas no logran como acercarse, no lo van a entender, pero es parte de nuestra cultura. Es lo mismo que una persona del interior del país que se inscribe en las cuestiones más tradicionales, la patria gaucha o cualquiera de estos eventos. Si van a hacer un evento, van a mostrar eso. Bueno, nuestra cultura, cuando es un evento, Claro. muestra nuestra cultura. Es exactamente lo mismo. No entiendo por qué tanto revuelo y tanta fijación. Anda a construir respuestas, Da Silva. El pueblo necesita respuestas. Los niños, las niñeces y las personas necesitamos respuestas. Dejate de perder el tiempo con nosotras. No, me hizo acordar a la polémica aquella del tobogán también. ¿Se acuerdan cuando instalaron el tobogán ahí en En las las canteras? canteras.
Todo un revuelo por un tobogán, chicos, por favor. Hay cosas más importantes que tenemos que está discutir. duro, Importantes loco. que tenemos que discutir. Sí. Sí. Como por ejemplo el presupuesto. Sí. Bueno. No, ¿y cómo se hace para pelear contra eso? Porque yo entiendo que es esto, que capaz que es nuestra percepción, capaz que en realidad nunca cambió tanto, y es nuestra percepción desde afuera de que en algún momento se había cambiado, pero esto de como, nosotros vemos como hay mucha impunidad, esto de Sí. que salga un representante nacional, hoy en la charla estuvimos hablando de una publicidad que salió viral de YPF y de Shell, Sí, y espantoso, muchas cosas sí. bueno, en Argentina lo vemos todo el tiempo. ¿Cómo se hace para pelear con eso? Y es como que peleas contra molino de viento, porque en las redes sociales han ayudado un montón de cosas para poder difundir un montón de cosas, pero también está esto que vos decís, se explayan y se dicen un montón de noticias falsas y un montón, es como una guerra ¿cuál es la estrategia? ¿O cuál sería lo mejor? Yo sé que es difícil y capaz que no tenés la respuesta, pero ¿qué es lo que te parece a ti? No sé si tengo la respuesta, no, y no quiero tener todas las verdades tampoco, pero sí entiendo que hoy la batalla ya no es solamente cultural, tiene que ser ideológica y política. Hoy estamos en momentos complejos del mundo. Teniendo una mirada latinoamericanista o más mundial, lo que está en juego hoy son las democracias. Hay un emergente muy grande de regímenes en el mundo, el régimen de Bukele, el régimen de Milei, el régimen en Perú de esta señora, o sea, y son todos regímenes de derecha, no son democracias, porque una democracia no puede prohibir, y esta gente está prohibiendo, saca leyes para prohibir, te niegan el lenguaje inclusivo, te niegan la identidad de género, te niegan entrar a los baños, a nosotras hoy no podemos entrar en Estados Unidos, porque nos deportan, las travestis, por ejemplo. Entonces, cuando hay un gobierno que prohíbe, es régimen, ya dejó de ser democracia. Entonces está tan instalado y tan naturalizado el régimen, y la gente lastimosamente repite la historia, y hay personas que les gustan los regímenes porque por eso los votan, ¿no? Entonces yo creo que el combatir primero el tema de los regímenes y profundamente hay que defender la democracia. Creo que ese es el camino. Y cuando se defiende la democracia, necesariamente estás defendiendo los derechos y las libertades de las personas, de toda la sociedad, no solamente de las personas LGBTIQ+. Es cuando nosotros hablamos de democracia y hablamos de defensa de derechos, hablamos de los derechos para toda la sociedad. Hablamos de los derechos para las mujeres, los derechos para las niñeces, los derechos para las disidencias, para las personas con discapacidad, las personas en situación de calle, las personas migrantes. Nosotros pensamos en todos los derechos de todas las personas, y eso también a veces se confunde. Entiendo que hoy el desafío es defender las democracias porque estamos en una invasión de regímenes. ¿Y qué decís vos respecto a este discurso que se sale desde el Parlamento, en el cual dicen que, justamente con lo que pasó con Colette Spinelli, en el cual dice que la Comisión de Derechos solo está trabajando para el sector del colectivo LGTBIQ+, y que se está dejando por fuera el resto de los derechos? Que es mentira. Que es muy mentirosa esa persona o quien declare eso, porque basta a seguir lo publicado por la Secretaría de Derechos Humanos y todas las actividades que ha hecho desde hace meses. Viene haciendo actividades. En el mes afro, por ejemplo, es una actividad con personas afro. Después llevó a un conversatorio a las trabajadoras sexuales. O sea, ¿qué tiene de disidente eso? No mucho. En realidad trabaja con varias poblaciones. Sí, claro. Y con muchas poblaciones, y lo está demostrando. Creo que lo que jode es que sea travesti, justamente. Y obviamente que va a tener una cercanía un poco más profunda a su temática, pero en realidad basta solamente revisar las redes sociales de Presidencia y de Derechos Humanos para entender de que ha instalado un montón de temáticas y que ha hecho diferentes actividades con diferentes poblaciones que están sujetas a vulnerabilidades por cuestiones de derechos humanos. No solamente está trabajando los temas obviamente que septiembre, institucionalmente septiembre es el mes de la diversidad, obviamente que en septiembre se tiene que hacer foco en estas temáticas, pero yo recuerdo las actividades que hizo en el mes afro, también recuerdo la actividad que hizo con trabajadoras sexuales. Creo que al conservadurismo le molesta que esa gente esté en presidencia y que estos temas lleguen a presidencia. Eso es lo que jode en el fondo. Entonces sáquense la careta y posiciónense políticamente y digan realmente lo que es, que no les interesa que las personas tengan derecho. Eso es lo que tienen que decir, digan la verdad, no sean hipócritas. ¿Y qué te parece, Josefina, en relación, bueno, a lo que pasó con Colette? Haciendo una lectura de todo, ¿no? Lo de la presentación de Drag Queen, esto de Colette, ¿es casual que suceda esto en el mes de la diversidad? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué otras cosas se están jugando ahí? No, nosotras ya nos posicionamos públicamente con respecto a esto desde la colectiva en la cual estamos organizadas, y para nosotras no es casualidad, no es nada inocente que se haya querido hacerle la cama política a una compañera en el mes de la diversidad, incluso la primera
travesti, trans, que ocupa ese lugar y ese lugar de decisión. Esto no es casual, no tiene nada de casualidad. Hay un trasfondo político acá y hay intereses, por supuesto que sí. Y la expectativa de vida trans sigue siendo de 40 años. Exactamente. ¿Qué pasa específicamente con la población trans que genera tanto odio, tanta discriminación? Porque te diría que yo creo que es la más castigada Ujú. de todas las disidencias. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te parece? Porque somos el espejo de lo rota y lo mal que está esta sociedad. Somos el espejo de ese fracaso heterosexual que se han inventado, de esa familia tipo que no existe, porque les encantan los modelos tradicionales, pero el modelo tradicional es el más violento, no solo de este país y de todos los sistemas que habitan en todos los países, ¿no? ¿Qué es la familia tradicional? Papá, mamá y los nenes no existe. La mayoría se hacen un censo, la mayoría de las madres son solteras con menores a cargo. Porque los padres se van y encima no ejercen sus derechos ni sus obligaciones con esas niñeces y esas crianzas. Entonces, acá hay que repensar todo. Y nosotras justamente traemos esa plataforma de pensamiento de que hay que repensar nuevamente este sistema y los modelos de este sistema, porque los que nos metieron en la cabeza y los que nos enseñaron fracasaron todos. Si no, estaríamos en el momento en el que estamos en cuestiones de violencias, en esta cuestión tan cruel, en estas políticas de la muerte y estas cuestiones que vemos todos los días en los medios, ¿no? De que, bueno, ya no estaríamos asistiendo a un genocidio internacionalmente, viéndolos todo por nuestros aparatitos y poca gente posicionándose haciendo cosas, ¿no? Entonces creo que sí, que ha fracasado el modelo que nos inventaron, entonces hay como una insistencia perversa en querer sostener algo que nos hace daño, que nos violenta, que nos abusa. Y en esto hablo en términos genéricos, no estoy hablando de mí ni de mi comunidad, estoy hablando de toda la sociedad. Toda la sociedad ejerce violencia y desde muy tempranas edades. Entonces creo que hay que pensar eso, realmente, qué tipo de sociedad queremos y desde qué lugar nos vamos a parar para construir esa sociedad. Y y desde qué lugar, desde el punto de vista ideológico, también nos vamos a parar para construir esa nueva sociedad que estamos necesitando. Porque la que heredamos, la que se reproduce automáticamente, fracasó. Si no, no habría tanta gente con tanto malestar, tanta gente descompensada en salud mental, tanta violencia hacia niñas, niños y adolescentes, tanta violencia hacia las mujeres, tanta violencia hacia las disidencias, tanta violencia hacia todo lo que no es hegemónico. Y si no podemos hacer esos análisis, bueno, hay que hacer el intento, por lo menos, de acercarnos y de entender que los derechos no son para determinadas personas, son para todas las personas. Y cuando perdemos libertades, perdemos derechos. Cuando estamos en regímenes, por ejemplo, un régimen primero va a ir contra las personas para las cuales ese régimen se inventó, ¿no? Y inventó ese enemigo imaginario. Pero un régimen castiga a todas las personas por igual. No se salva a nadie. Y mucho menos si sos pobre. Menos te salvás. Porque las cárceles están llenas de pobres. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar realmente en qué lugar nos sitúa, en qué lugar nos coloca ese sistema? Y cómo nos afecta el sistema a nosotros y a nosotras. Y en esto, insisto, es para toda la sociedad, no solamente para las nuestras. Por supuesto que nosotras pagamos el plato roto, ¿no? Bueno, hace unas semanas se suicidó una compañera en Maldonado, una compañera trans que había hecho denuncias por maltrato y por discriminación. Y era artista, además. Nadie dio bola, el sistema no pudo dar respuesta, se mató. Y así seguimos perdiendo compañeras. Obviamente que seguimos poniéndolas muertas nosotras, pero en realidad las violencias están instaladas y están y se depositan o recaen sobre todas las personas. ¿Vos decís que Uruguay podrá lograr un avance en lo que son violencias con respecto tanto a la comunidad LGTBIQ+, como en general? Porque, o sea, vos estás hablando como que realmente hay un foco muy duro o una raíz muy dura para combatir por todo lo que estás explicando. Y a mí me da la impresión de que no sé si es posible. ¿Vos cómo lo ves desde tu estudio, tu activismo? Es complejo. Para eso tiene que haber como un fuerte posicionamiento, primero que nada, ¿no? Tiene que haber un gobierno institucionalmente fuerte. Creo que hay varias cuestiones acá. Primero, fortalecer la institucionalidad. Segundo, generar como un fuerte posicionamiento con respecto a estas temáticas. Y sobre todo, generar mucha educación. No estamos pudiendo y no estamos dando como en la tecla en la cuestión educativa. Porque la educación creo que es una de las vías posibles. Pero para eso, ese es un proceso a mediano y largo plazo, ¿no? Pero sí tenemos generaciones perdidas ya en estos temas. Ya han habido generaciones perdidas. ¿En qué sentido? En que no fueron educadas en cuestiones de derechos.
Vos decís que, por ejemplo, nuestra brecha, nosotros que tenemos más 30, por ejemplo, que es una generación que, bueno, se ha ido acostumbrando a esto de los derechos. Vos decís que de los 30 para abajo no hay una educación para tratar de, o sea, amigarse con el hecho de las disidencias. No, en el periodo pasado perdimos tiempo, ¿no? Perdimos 5 años, donde no se habló de estos temas, donde no se instaló una agenda de trabajo, donde no se educó para, todo lo contrario, se hicieron recortes. Recortes y recortes fuertes en educación, ¿no? De asignaturas importantes. Ay, con discursos, algunos discursos. Y con discursos muy tradicionales y muy fuertes y hiperviolentos, ¿no? Y eso creo que abrió la puerta más a esto de alejar a la gente de lo que tiene que ver con los derechos. Eso por un lado, ese es un tema. Después, por otro lado, yo creo que hoy en día se está intentando, hay un intento, pero que nos falta un montón, nos falta muchísimo. Falta destinar presupuesto a esto fuertemente, falta dejar de pedir permiso para ejecutar la política pública. Ellos no pidieron permiso para hacer recortes, para pasarnos por arriba y para no destinar presupuesto, y no pidieron permiso para hacer todo lo que hicieron. Entonces yo creo que hay que dejar de pedir permiso en algunas cuestiones, y sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con los derechos, y pararse fuertemente ahí y no moverse de ahí, y construir con fuerza política pública, pero construir cuestiones educativas también que queden, así como blindar determinadas cuestiones que no dependan de los gobiernos, sino que sean políticas más de Estado. Pero de todas maneras, ¿ustedes sienten que tienen un apoyo político para eso? Porque una cosa es pararse y tener esa actitud, y otra cosa es tener el respaldo político para hacerlo. No sé si lo tenemos, porque no podría ser como tan contundente a ese nivel, pero sí creo que hay intentos y hay señales que no sé si se traducen en apoyos. Hay una diferencia. Claro, hay señales claras como que tengamos a la primera secretaria de Derechos Humanos travesti trans. Eso es una señal clara política, y está buenísima, porque nunca se dio en nuestro país. De hecho, es la primera. Claro. Y es un mojón histórico. Esto cambia la historia, cambia la perspectiva también, ¿no? Eso para mí es una señal positiva. Ahora, también hay que entender en qué momento estamos. Estamos en un año de transición, donde se está votando el presupuesto, donde el Estado está sin dinero, porque en realidad quedó sin dinero el Estado. Entonces hay que esperar un poquito más para ver cómo se mueve esto. Pero sí, nosotras vamos a estar ahí todo el tiempo, insistiendo con estas cuestiones que tienen que ver con mejorar la vida de las personas, en definitiva. Entonces vamos a estar ahí. No sé si te respondo o en esto de los apoyos, ¿no? Pero sí creo que están habiendo señales. Claro, no, porque yo veo tu discurso, obviamente, desde un lugar combatiente, pero en el buen sentido, ¿no? Porque estás luchando por esto. Pero tiene que haber un apoyo atrás, por supuesto, político, y eso, en realmente tener unas ganas de cambiar, o que la sociedad sea mejor en cuestiones de derechos para todos los que vivimos acá. Entonces digo, está faltando una pata, porque yo puedo salir a pelear, pero ¿y el apoyo? Exacto. Sí, yo creo que necesariamente tiene que haber un apoyo. Yo lo que estoy entendiendo y yo estoy viendo hoy, que hay señales, y que nosotras no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, esté el gobierno que esté, porque lo hicimos también durante el otro gobierno. Nosotras tenemos ese trabajo. Yo poder político no tengo. Yo soy una activista, estoy afiliada, hago política, soy militante política también, pero no tengo poder de decisión. No estoy en un lugar, no tengo un cargo de poder de decisión. Entonces lo que puedo hacer es trabajar desde el movimiento social para seguir insistiendo en estas construcciones y trabajar de diferentes lugares, ¿no? También trabajo a veces desde la enseñanza, además del activismo social y político. También trabajo desde la enseñanza, porque entiendo que la enseñanza y la educación es un camino necesario y profundamente necesario. Ahora, la política partidaria tiene que hacer lo suyo. Y ella Sinara hablaba de patas y hablaba de la pata política. Y la pata de estar en la agenda de medios, porque por más de que ahora no son tan, o se creen que no tienen tanta fuerza, también el estar, que haya representación ahí también es importante. ¿Cuánto influye eso en generación de violencias, en un montón de cosas? Yo creo que es necesario, que influye muchísimo, que tengamos espacios y que podamos dar voz y contenido a todas nuestras luchas. Es profundamente necesario, es un camino necesario, es un lugar de representatividad también, y hemos trabajado para también estar en esos lugares, sobre todo hoy que existe este discurso del cual hablamos hace un momentito, ¿no? Claro. Esto de ese enemigo imaginario que se viene construyendo. Creo que hoy es más necesario que nunca construir representatividad, discurso, contenido desde los medios en cuanto a todas las temáticas de los derechos humanos, no solamente a los derechos de las disidencias o de las travestis trans, sino a hablar de todos los derechos, porque eso de alguna manera construye ciudadanía,
construye participación y además también acerca a las personas a determinadas informaciones que no se dan ni en el supermercado, ni en el almacén, ni en la panadería, ni en la parada del ómnibus. Entonces está bueno que los medios reproduzcan o habiliten espacios para trabajar estas temáticas. La otra vez escuchaba, Josefina, un activista, no me acuerdo si es mexicana, que hablaba de cómo las izquierdas se estaban separando. Y cada vez como en esta lógica individualista es bueno, yo estoy, ahora mi lucha es, no sé, los derechos humanos para este lado y que ya la izquierda ni siquiera podía congraciarse y decir, bueno, antes, digo, la que nosotros conocíamos, o sea, todos peleamos por lo mismo y ahora como que hablaba de como si hubiera una desintegración también dentro de la izquierda donde ya tu lucha no me importa y la que tengo al lado. ¿Crees que eso puede ser también un camino del cual estamos yendo? Como que la propia izquierda no deberíamos como afianzarnos más y decir, bueno, estamos todos en la misma, tenemos que pelear lo que vos decís, ¿no? Como los mismos, o sea, la persona pobre a todos nos va a tocar, como ver el genocidio palestino. Nos creemos que está pasando allá y nosotros somos los que siguen, no sé. No quiero creer eso. No, pero sí ha habido una fragmentación, no solamente en las cuestiones partidarias o la izquierda en sí, sino también en el propio movimiento social ha habido fragmentaciones. Tiene que ver con que nos pasó un gobierno de coalición de derecha. Eso afectó muchísimo determinadas cuestiones. Pero también en esto de los recorridos históricos, creo que también estamos en un momento muy complejo internacionalmente, de contexto internacional muy complejo, donde se están bajando discursos y cuestiones con una liviandad tremenda y una cuestión tan fácil y tan entradora, ¿no? Como siempre nos tienen acostumbradas los conservadurismos y las extremas derechas en esto y además porque tienen plata, ¿no? Ellos están financiados internacionalmente. Entonces tienen los medios también para bajar esto y para que esto cale en la sociedad. Para quienes nos criamos en los 90 sabemos de qué estamos hablando. Porque en los 90 las derechas estaban en su auge, en toda Latinoamérica y en Uruguay también. Y sabemos lo que implicaba también un gobierno de derecha, ¿no? Entonces sí, yo creo que está habiendo como una gran fragmentación, pero también creo que hay determinados sectores o personas que se han aburguesado un poquito también, ¿no? Y que creo que han olvidado de dónde vienen y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, creo que sí, que es necesario pensar. Y además también hay otro fenómeno que está estudiado internacionalmente, que no lo digo yo, sino que lo dicen un montón de autores y autoras, que cuando se instalan regímenes a nivel ya continental, las izquierdas se mueven un poquito al centro. Eso no es casualidad. Se mueven un poquito al centro porque, claro, no van a quedar en una cuestión tan radical y tan polarizada con el resto del mundo. Entonces, eso también viene sucediendo, ese fenómeno viene sucediendo en Latinoamérica hace rato ya. Entonces, que las izquierdas se vienen corriendo un poquito hacia el centro porque estamos en un momento de contexto de extremas derechas en toda Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica, Centroamérica también. Bueno, ni hablemos de Europa, ¿no? Claro, Sí. Europa No hablemos de Europa, obvio, claro que sí. Yo quiero leer Entonces, un mensajito nada más, ajá. que acá dice, Cris dice, la unión hace cambiar, pensar y juntarse para hacer cambios democráticos. Arriba las personas en nuestra democracia. Bien. Ese es el camino también. Y que antes estaba bien como fortalecido eso de que salíamos y éramos un frente común en cuanto a las luchas, ¿no? Eso se ha ido como fragmentando y creo que hay que recuperar ese frente común y también que la gente entienda de que nosotros no estamos acá para imponer nada. Los que imponen son las cuestiones estas ideológicas desde extrema derecha. Eso sí están imponiendo un enemigo imaginario, están imponiendo la pérdida de derechos y de libertades. Nosotros lo que buscamos son las libertades en plural para todas las personas. Bueno, Josefina, como siempre es un placer escucharte hablar, nos quedamos sin tiempo, pero nada, te vamos a volver a invitar, ojalá que más allá de septiembre y el mes de la diversidad, Sí, porque esto sí. debería pasar en otras fechas también. Nosotros trabajamos todo el año igual. Por eso. Nos ven en Estamos- septiembre un poco más como expuesta, pero nosotros trabajamos todo el año. O sea, los que estamos somos nosotros los medios. Bueno, te tenemos que pedir un favor que Sí. pedimos a todos invitados e invitadas acá, que es nos digas un tema para irnos a la tanda. Ah, O artista.
Mercedes Sosa. Ah. Honrar la vida, por supuesto que sí. Muy bien. Belleza Sí, total. su interpretación de la realidad me parece majestuosa, Mercedes Sosa. Bien. Bueno, Bueno. nos vamos con ella y contigo. Muchas gracias por Muchísimas haber gracias. venido, por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos en breve. Gracias. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.